Se dice que el mundo, como lo conocemos, es una sucesión de eras que van de lo perfecto a lo peor y después renace lo perfecto. Como todo es transitorio y todo está en transformación, pues ni lo malo puede durar para siempre ni lo bueno. Por eso cuando todo se crea es perfecto y hay un proceso inevitable de degradación, que esto también en la física se llama entropía, es inevitable, porque si no las cosas se quedarían estancadas. Y después de miles de años hay una crisis y el mundo pasa a una era un poco peor. De una era en la que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo hace, a una en la que no todos saben lo que tienen que hacer. Y después hay otra crisis y pasamos a una era en la que no todos saben lo que tienen que hacer y entre los que lo saben, no todos lo hacen. Al final de esa era hubo una gran guerra. Los que no hacen el bien, no hacen lo que tienen que hacer, aunque sepan lo que tienen que hacer, puede ser que sea porque no pueden, no necesariamente porque no quieren. Y al final de esa era anterior a nuestra hubo una gran guerra, que esa es la guerra que cuenta el Mahabharata. Y con esa guerra se perdió lo que quedaba de esa dignidad humana que, por ejemplo, antes no se luchaba de noche. Incluso en una guerra se esperaba que los guerreros lucharan de día, siguiendo cierto decoro, de un mínimo de dignidad humana, aún en la guerra, y de noche se permitiera a la gente descansar, y al día siguiente se reanudaba la guerra. En la guerra del Mahabharata, o de que el Mahabharata habla, fue la primera vez en la que se luchó de noche. Uno de los participantes estaba tan dolido por lo que le había pasado, que de eso hay otra historia, por qué le pasó, que atacó el campamento enemigo de noche, y con eso fue uno de los puntos donde se rompió esa inocencia, eso que quedaba de lo que como podamos llamarle, porque de dignidad o de inocencia o de, no sé, de dharma es el nombre que usan estas historias. Y empezó nuestra era, que es la era de la confusión, en la que nadie sabe bien lo que tiene que hacer. Pero no quiere decir que es el final de todo, sino que de aquí renace la siguiente era que será perfecta. Pues el Mahabharata habla justo de esa transición, de lo que pasó en ese final de la era anterior, en la que las cosas eran muy distintas, incluso algunas normas físicas eran un poco distintas. Por ejemplo, había la posibilidad todavía de engendrar sin contacto físico un hijo a una mujer, de un hombre a una mujer, pero sin contacto físico. Eso pasaba todavía en esa era. No todo el mundo podía hacerlo, pero pasaba. Uno de los ejemplos, hay otros. Claro, ¿y cómo se llega a este punto? Pues de eso va el Mahabharata y por eso tiene 7000 páginas, porque habla de todo desde el origen del cosmos hasta ahora, hasta el final de esta era anterior. Entonces lo valioso que tiene es que habla de todo y de todos esos secretos de épocas y dimensiones que ya no podemos casi ni evocar, pero lo hace en un lenguaje, como no se puede hablar de esas eras porque eran muy distintas, lo hace en un lenguaje que es para nosotros evocador, porque decírnoslo literalmente no se puede, no lo entenderíamos, pero se puede evocar. Entonces se dice que entre las líneas del Mahabharata se saborea el elixir de la inmortalidad. Esto es esa gran obra, que también es muy larga de volumen, y por eso y yo tenía la necesidad de probar de narrarla. Investigo esto de la narración oral de estas historias. Empecé antes del Mahabharata con el Ramayana, que es una historia más corta, y en un momento quise entrar en el Mahabharata y pensé que la única manera de hacerlo con el debido respeto es darle el tiempo, y 12 años me pareció el tiempo justo. Y para no estar 12 años preparando algo sin que nadie sepa qué es, pues comparto este proceso en un blog que se llama Respirar el Mahabharata,
Y en cada año, el 12 del 12, estreno un espectáculo nuevo, que es de narración de la siguiente parte del Mahabharata que toca. Este año, el 12 del 12, ya se está terminando de preparar el espectáculo, que ya os podéis preparar. Serán 3 fines de semana. El fin de semana anterior al 12, el 12 y el siguiente, ya iré dando más detalles. Y en un momento vino también la idea de tener un espacio abierto para que la gente pueda venir y escuchar historias, sin más, sin que esté preparado, que sea todo improvisado, que esté basado solo en el encuentro. Esto lo hice en una tetería, empecé así hace unos años y en un momento tuve que parar y después se reanudó en esta manera online. Toda esta introducción, muchos de los que estáis conectados ahora ya la habéis oído, pero me gusta repetirla, no solo por los que no la han oído, sino que es como una preparación del espacio, una invocación. Con eso es como si pusiéramos el mantel y preparamos el espacio para abrir este espacio de encuentro donde, repito, lo central es el encuentro, o sea, las preguntas, comentarios, todo lo que hace que interactuemos y a partir de aquí salgan las historias. Porque estas historias salen de preguntas. Así se contaron. Al principio de esta era en la que estamos, la era de la confusión, habían unos sabios en un bosque que se llama el bosque del instante o del parpadeo, Naimisha, que se preguntaban cómo habíamos llegado a esta situación. Y ahí llegó un sabio y le preguntaron ¿de dónde vienes? Y dijo, yo vengo de un ritual de 12 años que se ha hecho para intentar matar a todas las serpientes. Hola, Oliver. Y ahí le empezaron a preguntar preguntas. Supongo que algunos ya conocéis esta historia, pero muchos, si no, os preguntaréis cosas, ¿no? ¿Cómo que un ritual de 12 años? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Pues así, todo esto se fue narrando. Todas las partes, todos los detalles de estas historias de todo lo que es el Mahabharata. Perdón, he recibido un mensaje y me ha confundido, pero todos los detalles de todas estas historias, así se fueron contando detalle a detalle y se recogieron en el Mahabharata y algunos recopilatorios paralelos que se llaman Purana. De esto va este espacio. El que quiera participar, el que quiera preguntar, está abierto, puede ser en diferido. Muchos mails que llegan, pues de eso también quería decir hoy que lo agradezco mucho, que muchos de estos mails empiezan con no te quiero molestar, pero me gustaría saber cómo se llamaba, no sé, el tercer hijo de Brahma o por qué. Pues quiero decir que a todos los que empezáis estos mails con no te quiero molestar y todo, que estos mails es lo que me anima a hacer esto, son mails que me dan vida, puedo decirlo. Entonces, aunque no pueda responder en el momento, estoy todo el día pensando en eso y siempre es un gran placer. Así que eso para que quede claro. Y hoy teníamos pendiente un sorteo que he estado avisando de él. Aquí tenemos nombres de los que participan en el sorteo, que tiene que ver con un curso o un taller, perdón. Un taller es una iniciativa que quería hacer de empezar a hacer una práctica regular de estas historias, porque son historias que, como estáis viendo ya con los pocos detalles que hemos dado, que hablan de cosas que está claro que hablan de algo más de lo que están hablando. Eso es obvio. O sea, solo con escucharlo enseguida la atención se despierta y queremos escuchar más, no sabemos exactamente qué, pero hay algo. Eso es una magia que es lo que ya me hace que tantos años esté sumergido en esto. Y me parece que hay maneras también de explicar esto, de compartir la manera de explicar estas historias y todo lo aprendido en estos años y también mi manera de vivirlo. Y por eso salió la idea de hacer este taller regular donde cada 15 días se contara una historia, pero de una manera más preparada, después hacer una meditación sobre esto
una meditación guiada, como una visualización de esa historia, para ir profundizando en esta herramienta, que en un punto creo que también es como una reordenación de la fantasía, digamos, o del funcionamiento interno de este plano, que es el plano fantasioso. Son cosas que intento no abusar en estos vivos de estos comentarios, ir a la historia, pero tiene algo como de un mapa de este plano intermedio que se dice en esa tradición, que es como si tenemos la fisicalidad que está directamente conectado con la eternidad, porque en la eternidad está todo, y entre medio, entre lo físico, entre lo material y lo eterno, hay un plano intermedio, que es el de los pensamientos, las fantasías, los sueños, las relaciones familiares están ahí, porque la manera en cómo emocionalmente nos afecta la relación con una persona u otra, todo esto está muy sumergido en el plano intermedio, porque físicamente todos somos átomos y a la vez somos cuerpos, pero la relación con un cuerpo o con otro es muy distinta, y toda esa relación es interna y externa a la vez. Eso es el plano intermedio. Y estas historias, de alguna manera sutil, nos reeducan para una clarificación de ese plano intermedio y las vías que existen en él que tienen su mapa. Eso es la magia de esto, eso era lo que quería compartir en este taller. Si Dios quiere, saldrá, porque creo que podría ser muy, muy, muy bello, porque la idea era que cada miércoles contáramos la historia de la casa lunar de ese mes. Entonces, bueno, ahora haremos el concurso, pero explico lo de la casa lunar. Dejaremos tiempo para el concurso. Antes de terminar, lo de la casa lunar es que la luna cruza el cielo desde el punto de vista de la Tierra, claro, todo esto, y eso es importante, porque todo esto está hablando del ser humano. Pero ¿qué es el ser humano? Ahí está la pregunta crucial. ¿Qué es ese punto de vista? Eso es muy importante. Encarnado en un cuerpo, pero ¿qué hace todo esto que somos? Que es mucho más allá de lo que entendemos. Pues, claro, desde el punto de vista humano, desde la Tierra, la luna cruza el cielo cada noche con un ángulo un poco distinto. Y si nos damos cuenta, va dando la vuelta. Cada noche va haciendo como por ángulos de unos 30 y algo de grados. Va pasando en 27 arcos. En 27, y cada arco cruza unas constelaciones determinadas. Eso se llama el signo lunar, el nakshatra. Entonces, cada 24 horas estamos en un arco distinto. Y cada uno tiene su signo, como los 12 signos solares, pues también está el signo lunar. Y en la astrología védica, los dos son importantes, tanto el nacimiento en el signo solar como el signo lunar, o el nacimiento o el día. Entonces, la idea era conectar con eso a través de la historia. Hoy, por ejemplo, estamos en el nakshatra de Maga, que es el de los ancestros. Y bueno, eso es una idea muy bella también de tener en cuenta la relación con los ancestros, porque tiene que ver directamente con la narración, con las historias que nos contamos, de quiénes somos y de dónde venimos. Y eso no se puede descartar. No, es muy importante, no se puede descartar nuestra narración. Vale que en la eternidad seamos energía, que seamos átomos, y dentro de los átomos al final todo es una vibración, cuerdas, supercuerdas que lo llaman en la física, pero también esto se vive, se narra como un cuerpo,
porque yo cuando me veo en el espejo no veo átomos, veo un cuerpo y veo una narración, veo a alguien que yo reconozco, una cara que reconozco como ese cuerpo que acompaña mi historia vital, que es una historia, pero es una historia importante, que tiene otra historia que es la historia de dónde vino, de los padres, de los abuelos, de la historia de cada uno, de los que no mencionados, los desaparecidos en la familia. Todas esas relaciones familiares son cruciales. Y si vamos más allá, que lo bello de esta tradición del Mahabharata es que no se queda solo en eso, sino que va a eras anteriores, pues al final todos descendemos de Manu, que es el progenitor original de toda la raza humana. Y todavía no queda claro desde qué nivel lo hace Manu, porque también Manu está muy en el plano intermedio. A veces parece que se cuente así, porque, por ejemplo, una de las historias de la expansión universal se habla de que hay 3 fases de esa expansión. Una primera en la que se separa la luz de la oscuridad, que sería como la energía femenina y la masculina, que nunca se unen, sino que se enroscan una alrededor de la otra tan estrechamente que parece que sean una, pero en realidad siempre son dos en relación. Y hay épocas en las que este movimiento circular no va hacia adentro, sino que de repente va hacia afuera. Entonces se ve como un brillo, un destello, y de ese brillo se empiezan a separar cualidades principales, que ahora no recuerdo, tendría que repasarlo, no había preparado contar esto, y porque esto viene de otra tradición más tántrica, pero esas cualidades interactúan entre sí y entonces crean una segunda ola de creación que es como un enjambre de luces que son todas las almas de los seres sintientes. Dentro de ese enjambre de luces, esa gran bola de luces juntas, hay unas siluetas que son los Manu, que hay distintos porque hay distintas eras y cada era tiene el suyo, pero todos los Manu están esperando en ese nivel y en algún momento encarnan en forma de humanidad. De ahí venimos todos. Y Manu es el hijo del sol, o sea, del sol, del dios, del Deva, que sería como el brillo que sostiene el sol, no la bola de fuego que vemos en el cielo, porque eso es un filtro que puso el arquitecto de los dioses para que el verdadero brillo del sol no nos cegara a todos. Y la hija del arquitecto de los dioses se casó con el sol. Y los hijos que tuvieron juntos fueron Manu, que es toda la humanidad, y el hermano de Manu, que es Yama, que es el Dharma, es el dios del orden y de la muerte. O sea, el hermano de la humanidad es la muerte. Pero no es la muerte como la entendemos, no es el final. Es como el límite. Por eso es un sinónimo que el dios del orden sea o del Dharma, que es como lo que sostiene todo, una especie de... se dice que no se puede hablar del Dharma, es demasiado sutil. Entonces, nunca se podrá hablar perfectamente del Dharma. Pero digamos que es lo que ordena y reordena todo y lo hace con una vara, como poniendo límites a las cosas. Y de ahí es donde todo se empieza a formar y estructurar. Pues uno de estos límites es el límite de la vida, entre el umbral de la vida y el otro plano, que vemos como muerte porque ya no vemos más lo que pasa cuando el cuerpo, digamos que desencarna eso que no sabemos qué es ni si existe, eso que llamamos humano, desencarna y entra en el plano precisamente de los ancestros, que es el de la constelación lunar de hoy. Porque eso que desencarna, que no queda claro muy bien qué es, yo no lo tengo claro al menos, cuando lo hace, y eso la semana pasada lo hablamos también por un rey que pasó por todo esto y volvió y lo contó, y hay aquí, entonces puede elegir o el Devayani, el sendero de los dioses,
que es por donde se fueron todos los dioses y dejaron al sol cuidando a este plano, o el sendero de los ancestros, donde convive con los ancestros, como si conviviera con esa narración que hacemos de todo, y desde allí renace, vuelve al mundo. A veces también se cuenta como si lo hiciera en distintas partes, porque se separa, digamos, todas las acciones negativas, renacen en forma de insectos, y lo mejor que hizo entra otra vez en una semilla y se une con un óvulo y renace otro ser desde el plano de los ancestros. Pues eso, el dios que guía todo este viaje es Yama, que es sinónimo de Dharma, y es el hermano del sol, de Manu, perdón, que es toda la humanidad. Y ambos son hijos del sol, que como ya he dicho, es uno de los dioses. Sus hermanos se fueron y lo dejaron cuidándonos. Y todos los dioses, los Deva, que son los brillantes, son hijos de Aditi, que significa la que no tiene límites. Yo voy hablando embalado, pero quien quiera puede preguntar algo, ya lo sabéis. Los hijos de Aditi, la que no tiene límites, los hijos de lo ilimitado, que es femenino, que quedó embarazada de Kashyapa, que su nombre es algo así como brillo, como un relámpago, que es uno de los sabios, que no son dioses, sino que son sabiduría pura, que brilla en las estrellas. Las estrellas que vemos son los distintos sabios que están repartidos por el cielo, y de ellos desciende la conciencia y la sabiduría a la humanidad en distintos ríos o distintos linajes. Pues uno de estos sabios se unió con Aditi, y de ahí nacieron los dioses, y de los dioses nació Manu, que somos nosotros, y entre nosotros pues los distintos linajes se han ido separando y coagulando hasta crear estas familias, naciones, grupos sociales en los que hemos nacido cada uno de nosotros. Todo esto son los ancestros y mucho más. Lo que digo es que estas historias son mapas por este plano intermedio, de estas historias que hablan de eso que no se puede hablar, de eso que está entre el cuerpo y lo eterno. Porque al final todos estos sabios de los que hablo, de las estrellas, nacen de la mente de Brahma, que es la expansión original, que esa expansión nace del ombligo del todo, de la eternidad. Venimos de la eternidad, somos eternidad, pero entre medio hay un viaje. No solo eso, no sé si hay alguna pregunta, siempre podéis cortarme, ¿eh? Eso yo... Qué bonito es lo que cuentas de que lo malo que hacemos renace en los insectos y lo bueno en un nuevo ser humano. Por eso se dice que los bebés son puros. ¿Puede ser? Sí. Sí, siempre digo que es evocador estas historias. No es para tomárselo literalmente. O no solo literal. Que no tomárselo literalmente no quiere decir no creerlo. O dejarlo solo en la alegoría y quedarse pensando en qué simboliza eso. Lo que digo es que es así, es como se cuenta, pero ¿de qué está hablando eso? ¿Qué nos soluciona? Más que solucionar, evoca algo dentro, una actitud, una manera de encarar el mundo. Esto es lo que digo que es como ese mapa de eso, de que no tiene palabras. Y a medida que se añaden detalles, se abren como matices de todo esto. Por ejemplo, uno de ellos que quería comentar también, estoy mirando la hora también por lo del concurso, es que uno de estos sabios, de los que hablo, de las estrellas, bueno, uno de los primeros, porque primero salen 7, que están representados, o su energía está, o su presencia, está en cada una de las 7 estrellas de la Osa Mayor, que son el origen del resto de las estrellas.
y esa osa mayor va dando vueltas, va circunvalando el centro del cielo que está cerca de la estrella polar, que la estrella polar es un niño muy especial que ahora sí que en eso no me meto porque no habría tiempo, pero lo podemos repetir otra vez otro día. Pero uno de estas 7 estrellas se llama Atri y él está casado con una mujer, con una sabia como él, una esposa, una rishi como él, que se llama Anusuya, que confía en él completamente, porque los dos son rishi. No es que sea su ayudante la mujer, o sea, los dos tienen ese nivel de conciencia. Y ella porque cuando uno hace estos ejercicios espirituales, sobre todo pudiéndolo hacer en esas alturas, pero aparte son seres que viven miles de años, entonces lo que hacen es acumular un poder a través de esa coherencia que tienen en su manera de vivir, que puede ponerlos en lugar de los dioses. Y los dioses son celosos de su espacio, quieren mantener su lugar como dioses, no les gusta que entren competidores dentro de ese espacio. Entonces los dioses se pusieron en un momento muy nerviosos con lo que estaba haciendo Anusuya, con los niveles a los que estaba llegando, y lo que hacen es intentar, suplicar a la eternidad que haga algo. Esa eternidad en estas historias se cuenta como 3. Es Vishnu y Shiva, que son como caras de lo mismo, son la esencia de todo, y del ombligo de Vishnu nace Brahma, en medio de una flor de loto, que forma parte de esa eternidad, porque es como el origen de la expansión. Vishnu es lo que permea todo, Shiva es la bondad y Brahma es la expansión. A ellos les piden ayuda a los dioses siempre porque de ellos vienen. Como que los dioses van hacia adentro cuando piden ayuda. Van hacia el lugar del que proveen, hacia sus ancestros, que son Vishnu, Shiva y Brahma. Y les suplican que les ayuden. Primero no les quieren ayudar, pero se lo suplican. Y entonces dicen, bueno, haremos algo. Y lo que hacen es tomar la forma de 3 mendigos. Vishnu, Shiva y Brahma. Y aparecen en la casa de Anusaya, en esa Anusuya, en esa casa de las estrellas. Y le piden que les dé de comer. Justo además lo hacen cuando su marido no está. Y ellos lo saben, por supuesto, son Dios. Y le piden que les dé comida. Ella les dice que esperen a que vuelva su marido y ellos le dicen que no, que tienen que comer ahora. Y como son invitados, ella está obligada a servirlos, forman parte de su manera de vivir. Y entonces ellos les piden también que les sirva desnuda, que es lo que quieren. Y claro, ahí el problema es que el invitado quizás sea impertinente, pero ella ¿cómo se dice? Como la que recibe, como anfitrión, tiene que estar totalmente entregada, es su manera de vivir, no puede decirles que no. Y lo que hace es que confía totalmente en su marido, en los poderes que él tiene también, y sabe que no irá nada mal, que no pasará nada con que le sirva desnuda. Y lo hace. Se quita la ropa y entonces por el poder que tienen ella y su marido, estos 3 mendigos, Vishnu, Shiva y Brahma, en forma de 3 mendigos, se convierten en bebés. Y es una historia muy bella porque entonces como que la ven, pero no pueden quitarle su inocencia y su pureza, que era lo que ellos esperaban, porque de ahí genera ella su energía. Como al mirarla con lascivia se creaba una situación de frecuencia más baja y bajaba la energía de ella, pero no lo consiguen porque se quedan como bebés y el bebé la mira, como decías Mónica, inocentemente. No, ve a una mujer desnuda, pero lo que ve es la feminidad pura, ve la belleza, ve la vida. Pues así los neutralizan, entonces vuelve el marido, los reconoce como Vishnu, Shiva y Brahma y los echa, pero ella dice que le han gustado mucho como bebés. Incluso en algunas versiones se dice que los amamanta y que queda como encariñada con ellos. Entonces pide tener hijos, los pide tener como hijos. Dice que le gustaría tenerlos como hijos. Y ellos
como los han pillado y todo, pues prometen que lo harán. Y ella queda embarazada y pare a Shiva en forma de Durvasa, que es un... Es bella, qué linda la historia, dice Mónica, muy bella, sí. Es muy bella, a mí me encanta. Y ella pare a Durvasa, que es un rishi que se enfada muy rápido, que es Shiva, a Dattatreya, que es un avatar muy especial, que es Vishnu, y a la luna, a Chandra, o otro nombre que tiene es Soma, que significa elixir de la inmortalidad, porque la inmortalidad viene de la luna, que es una encarnación de Brahma, a través de esta rishi. Y la luna, que es masculino en sánscrito, tuvo después una historia con la esposa de Júpiter, que es el gurú de los dioses, Júpiter, y su esposa se llama Tara. Ella se enamoró de la luna, de Chandra. Además de estar casado con las 27 constelaciones, los 27 fragmentos que cruza cada noche, que son, cada una es una hija bueno, cada una es una mujer con la que está casado, pues además tuvo una historia extramatrimonial con la esposa de Júpiter, y de esta historia nació Buda, el planeta, no Gautama Buda, sino el planeta Buda, que es Mercurio. Bien, pues uno de los primeros hijos de Manu, sé que ahora ya estamos entrando en esa parte donde ya no sabemos de dónde empezamos, pero son así estas historias. De eso va. Precisamente tienen un efecto que va entrando poco a poco. Lo importante no es recordar la historia, sino observar lo que está pasando dentro, a partir de esa historia, por contacto con ella. Pues uno de los primeros hijos de Manu era un rey que un día cabalgando entró en un bosque y de repente su caballo se convirtió en yegua, y cuando se dio cuenta él también era mujer. Y resulta que era un bosque mágico donde Shiva hace el amor con su parte femenina, Uma o Parvati, tiene muchos nombres. Y como lo hacen en la tierra, ella decía que tenía miedo de que entrara alguien y los viera. Entonces, para que no pasara vergüenza, Shiva embrujó ese bosque y hizo que todo lo que entrara en él se convirtiera en femenino, de manera que nunca ella sentiría la vergüenza de que la viera desnuda y haciendo el amor un hombre, porque todo lo que entraría ahí serían mujeres. Por eso ese rey se convirtió en mujer. Y como mujer atrajo mucho a Buda, a Mercurio, que vino y se presentó y se declaró, hicieron el amor y nació un hijo que tuvo descendencia, y de ahí nace uno de los linajes también de la humanidad, que por una parte está el linaje solar, que digamos el que desciende de los primeros hijos del Sol, y también hay uno que desciende de esa parte de la descendencia que viene de Mercurio, que es hijo de la Luna, con la esposa de Júpiter, y la Luna es hija de estos otros rishi. Entonces hay como diferentes senderos dentro de ese linaje de los ancestros cósmicos de los que venimos todos. Eso es un poco la historia de los ancestros, que es la constelación lunar de hoy, el nakshatra de hoy se llama. Y nada, era un ejemplo porque eso venía del curso de las historias, de cómo narrarlas. Ahora la siguiente parte sería una meditación sobre esto, pero quería dar un ejemplo de qué estamos hablando cuando hablamos de las constelaciones lunares. Cada uno de los 27, 28 días lunares del mes tienen una historia. Uno no, porque no hay luna. Por eso son 27. Hay uno en el que la luna no está en el cielo, entonces ahí no sale. Hay mucho más que decir. De eso siempre hay mucho más. Son muchas páginas de historias. Pero, dicho esto, voy a hacer el concurso que venía diciéndolo desde el principio. Aquí está el cáliz el cáliz
del azar, que por cierto, en sánscrito no hay azar, y Buda no se volvió femenino al entrar al bosque. Muy buena pregunta. Pregunta en Instagram. Muy buena pregunta. Pues parece que no, porque quedó embarazada Hila, que se llama este rey. Pero como lo dice Buda, no sale en la historia. Es una muy buena pregunta. Bueno, hay algo misterioso ahí, no sé. No lo había pensado. No, es interesante. Y que se dice que de ese linaje viene el elixir de la inmortalidad, de la luna, porque tiene que ver con eso de las transiciones, Sí, de ahí un misterio, exacto. Bueno, sabes, Mónica, que tus preguntas siempre llevan lejos, así que, bueno, ahí vamos a ver a dónde lleva esta. Pero, muy buena pregunta, gracias. Bueno, el linaje de la inmortalidad, por esa relación de hombre y mujer, también lo cíclico de la luna, que nace y renace, ¿no? Que siempre está esa historia que me encanta de que la luna veía a los humanos confundidos y que tenían mucho miedo, y entonces le dijo a la tortuga que fuera a explicarle a la humanidad de parte de la luna que no se preocupen tanto, porque igual que la luna desaparece y vuelve, el humano nace y renace, que no tengan tanto miedo a esa transición y que son inmortales igual que la luna. Entonces la tortuga empezó a caminar hacia la humanidad y apareció la liebre en ese plano intermedio y le dijo: tortuga, tortuga, ¿dónde vas? Y la tortuga dijo: voy a contarles a la humanidad que igual que la luna desaparece y reaparece, pues todo aparece y reaparece dentro de la inmortalidad. Y la liebre dijo: ah, ya lo cuento yo, ya lo cuento yo. Y salió corriendo y fue enseguida al primer humano y le dijo: tengo un secreto de la luna. Y el humano le preguntó: ¿qué es? Y la liebre dijo: que soy inmortal. Y se fue corriendo. Y mucho más tarde llegó la tortuga poco a poco y contó su mensaje. Pero como llegaron los dos, entonces ya no quedaba claro cuál era el auténtico y quedó la confusión de quién es inmortal y quién no, y dónde está la inmortalidad. Pues esa historia no es de la tradición india, pero no sé, me gusta mucho y también está bien integrarlo todo y poner otras historias. Pues en sánscrito no hay, no se llama azar, sino que se dice daivya, que es más bien destino, y viene de la misma palabra que deva, de la misma raíz, porque es lo que designan los deva. Las cosas no pasan por azar, pasan por un karma personal, por la consecuencia de acciones personales, por un karma global, la consecuencia de acciones globales. Por eso no es que todo solo dependa de uno, porque también depende del contexto en el que nace, y por daivya, porque aparte de todo eso hay un designio, un destino. Bueno, el destino, aquí. Lo que pase es porque ese es el daivya. Mira, de Ninfo Oli, que ya nos conocemos bien, pues ahí lo tienes. Bueno, me hubiera gustado que sea para el curso. Felicidades, eso es lo que han querido los dioses hoy. Y me hubiera gustado que sea para el curso. Hola, Dima. Para el taller, perdón, porque es un taller abierto, una práctica regular, pero de momento no lo haremos todavía. Igual queremos, así que si sale un grupo pequeñito, igual seguiremos. Si a alguien le interesa podéis escribirme o a Craft y veremos si podemos dentro de poco volver a hacer la propuesta y empezarlo. Pero, Oliver, si quieres, puedes seguir o en directo o te lo mando los siguientes encuentros de este curso de Mythic Yoga que se hace en Equilibrium Yoga de Barcelona, que es una sala que también
ha estado apoyando todas esas historias desde el principio, con digamos, la maestra de la sala, que es Cristina Mata, que es una gran yogi, muy profunda, y una persona que me ha enseñado mucho y que con ella organizamos gracias Oliver, y con este curso de Mythic Yoga, que consiste en entrar cada mes en una de las divinidades para profundizar en todas estas palabras y lo que significan y lo que evocan más que lo que significan, y estas realidades. Pues el siguiente va a ser sobre los elementos, los vasos cruciales para todo, y después Shiva Nataraja, el Shiva que baila. Así que, bueno, es un curso espectacular que también lo recomiendo mucho para todos y todas. Bueno, ahí ya entraríamos en el plano de las preguntas, en la parte de las preguntas. Este formato online lo estoy investigando todavía. De nuevo, gracias a los que estáis conectados. A mí me encanta hacer esto, así que si hay gente conectada, genial. Cuando esto empezó en una tetería, era distinto porque yo estaba 4 horas, la gente podía venir cuando quisiera, también había gente que pasaba, que no sabía de qué iba, veían un cartel y se quedaban y preguntaban, ¿qué es esto? Algunos se quedaban, pocos, pero algunos se quedaban. O volvían otro día también. Y eso estaba basado totalmente en el momento. La persona se sentaba y ahí veíamos que se podía y contábamos algo. Esto es distinto porque se abre a más allá de este encuentro. Después podéis escribir a partir de las preguntas por escrito. Puedo preparar algunas cosas, explicar otras, pero la idea es esta interacción. Porque de la interacción sale también la improvisación, que es lo que lo hace interesante. Bueno, sin impresiones también es que yo no sé qué más añadir al tema de los ancestros. Lo único que volvería a insistir en observar lo que producen estas historias, los lugares a los que nos llevan y este mundo intermedio de las palabras, que las palabras no son la realidad. Saludos desde Argentina, saludos, María del Rosario. Gracias. Que las palabras no son la realidad, pero a la vez son reales. Eso es un misterio. Todas las culturas han lidiado con esto. La palabra lleva a la mentira, lleva a la verdad. La palabra mueve cosas. La palabra puede causar guerras. La palabra puede evitar guerras. Las palabras no existen porque no son materiales, son sonido, pero a la vez afectan todo. Y nuestra realidad cambia y nuestra percepción de la realidad cambia a partir de la palabra. Pues estas historias yo veo más y más que desarrollan un mapa de todo esto, de este mundo intermedio donde habita la narración.